Ya, entonces hemos quedado en este ejemplo, chicos. Dice, problema 2, aplicando el método racional, determinar el caudal de diseño para la alcantarilla a la salida de la cuenca mostrada. ¿Quién ya resuelto este ejercicio? Puedo regalar puntos. Si vamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Vamos anotando, ¿no? Tenemos más datos en realidad. En el problema, ¿no? A ver, tenemos esto. Tenemos esos datos más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí de datos? Tenemos, por ejemplo, tenemos el área de la cuenca. Aquí. Tenemos el área de la cuenca. Tenemos la longitud del río principal. Tenemos la cobertura de la cuenca. Tenemos el tipo de suelo, la altitud máxima, altitud mínima, altitud máxima del río, la pendiente media de la cuenca, el ancho del riachuelo, ¿no? Diferentes datos o morfométricos, parámetros morfométricos o información de la cuenca en sí. También tenemos la ecuación de la intensidad en el sector. Es como si en esta cuenca hubiera una estación cercana y para esa estación cercana han determinado esta ecuación de intensidad. Entonces vamos a empezar resolviendo esto. A ver, me dice que por el método racional determine el caudal a la salida de esta cuenca, de esta alcantarilla, ¿no? De este sector. De este sector, ¿no? Este sector, esta salida. Ya. Entonces voy a copiar la ecuación de del método racional. La ecuación del método racional les había dicho que es más o menos como una fórmula empírica, ¿no? Entonces, si yo planteo aquí la ecuación, ¿qué tengo de datos? ¿Qué tengo de datos? Tengo este coeficiente. Este es coeficiente de escorrentía, ¿no? En la ecuación de intensidad, digo del caudal por el método racional, tengo lo siguiente. Q es el caudal máximo que vamos a determinar. Y la fórmula ya me bota ese caudal en metros cúbicos segundo. C es el coeficiente de escorrentía. I es la intensidad máxima que se saca en función de esta ecuación, ¿no? Y A es el área de la cuenca. Entonces, C, ¿qué es C? Hemos dicho coeficiente de escorrentía. ¿Tenemos ese coeficiente de escorrentía o lo podríamos determinar? Chicos. Se saca de tablas. Ya, tablas, está bien. ¿Alguien ha visto ya cómo vamos a resolver esto? Entonces, en función de las características de la cuenca, podemos sacar esa información de tablas. Entonces, ahí tienen, en el Excel, tienen ustedes información para determinar esos factores, ¿no? En función de qué podremos sacar ese coeficiente de escorrentía del método racional. En la tabla, en la información en Excel está como CE1, ¿ya? Fíjense, necesitamos cobertura de suelo, necesitamos tipo de suelo y necesitamos pendiente. ¿Qué información tenemos en el problema? ¿Me avisas, Santi? Entonces necesitamos, uno dice cobertura de suelo. ¿Qué cobertura de suelo tenemos? En el problema, ¿qué dice? Dice, es una cuenca con ¿qué tipo de cobertura? Ahí, aquí está, Es de montes bajos. Montes bajos. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Cómo son los montes bajos? Permeable. Permeables, más se refiere a ver en cobertura del suelo.
Puede ser sin vegetación, cultivos, pastos y vegetación ligera, hierba o bosque y vegetación densa. Sin vegetación. O tiene vegetación ligera, ¿no? Los montes bajos tienen, por eso es de montes, tienen... Pastos y vegetación. Exacto, entonces cogemos esto, ¿no? Pastos y vegetación ligera. ¿Qué más podemos tener para, como en el otro caso, ¿se acuerdan? Para ir eliminando las opciones y al final quedarnos con una. ¿Qué más tienen de datos? El tipo de La suelo, pendiente. Ya, el tipo de suelo, ¿qué tipo de suelo será? rocoso, Ya, el rocoso es, impermeable. ya, entonces nos quedamos con esta opción. Y eliminamos estas, ¿no? ¿Qué más tenemos para que podamos escoger al final un solo valor? La pendiente tenemos que ver. Ya, la pendiente. ¿Cuánto dice que tenemos de pendiente? 10%. Entonces, ¿qué valor escogería? De 5 a 20. Exacto, 0,55. Listo. Ese es mi valor del coeficiente de escorrentía. Voy y lo anoto acá. Especifico esto. De tablas, pongo, ¿no? De tablas. Tablas. Esto es de fórmula, ¿no? Fórmula. Y esto es dato. Dato. Entonces, ya tengo ese valor, ¿no? Voy reemplazando. Mi caudal va a ser igual a 0.278 por 0.55. Ese coeficiente, por si acaso, es adimensional. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse. Luego por intensidad. Es aquí donde tengo que reemplazar. Es intensidad. Y por el área. ¿Cuánto es el área de la cuenca? Es en kilómetros. 3.5, kilómetros. Y miren, fíjense, en estas unidades tengo que ir metiendo la información por si acaso. El área en kilómetros cuadrados, el coeficiente dimensional, la intensidad en milímetros por hora y me va a dar en metros cúbicos segundo. Por eso funciona como una fórmula empírica más o menos. 3.5. Ahora me falta esto, ¿no? Tengo que determinar esto de fórmula. Me esperan un momentito, por favor. Voy a reanudar la grabación. Ya, como les iba diciendo entonces, la intensidad tenemos que determinarla de esta fórmula, ¿no? Entonces me voy a copiar. Esta fórmula dice, y me dictan, esa intensidad va a ser igual a, me dictan por favor, 139 por el periodo de retorno. Chicos. ¿Alguien está siguiendo la clase o no? Sí, Inge. Ya, me dictan por favor la fórmula. 139 por el periodo de retorno Elevado a 0.574 sobre
sobre D elevado a 0,683. 0,683. Ahora, de esta fórmula de intensidad, ¿qué tengo de datos? Tengo el periodo de retorno. ¿No ve? ¿Y de dónde voy a sacar la duración? ¿A qué les había dicho que es igual la duración? En el tema 2 hemos visto esto igual de la cuenca. ¿A qué es igual la duración, chicos? Esto es igual al tiempo de concentración. El tiempo de concentración. Ya, entonces vamos calculando, es 139 por ¿cuánto es el periodo de retorno? Tenemos como datos, nos dice 10 años. 10 años. Periodo de retorno, 10 años. Por 10 elevado a 0.5754 sobre la duración. El periodo de retorno, digo el tiempo de concentración, calcúlenlo por el método de Kirchhoff. Y para calcular el tiempo de concentración es que tienen toda esta información: longitud del río principal, altitud máxima de la cuenca, altitud mínima de la cuenca, altitud máxima del río, pendiente media de la cuenca. Entonces, para eso es que tenemos toda la información. Entonces, ¿se acuerdan las fórmulas del tiempo de concentración de Kirchhoff? Sí, A ver. Entonces, aquí no lo tengo. Aquí está, ¿no? A copiar, pero bien, gracias Aileen por estar participando. Voy a tomar en cuenta por si acaso. Entonces, reemplazamos, ¿no? Aquí, el tiempo de concentración, entonces, voy a poner esto aquí al lado, que les he dicho que es igual a la duración. Reemplazamos aquí. Va a ser igual. Ese tiempo de concentración va a ser igual a 0.0195 por L, que es L, es la longitud del cauce principal. ¿Cuánto es, me dictan? 2.40. 2.40. Sería 2.400 metros. ¿Sí? 2.400 en metros es. Sí. sí, Sí, en metros, sí. Al cubo. Delta H, que es la diferencia de altitud. Desnivel máximo en el cauce principal. Sería entonces la diferencia de ¿qué? De la altitud máxima del río menos la altitud mínima de la cuenca, ¿no ve? La altitud mínima de la cuenca y la altitud mínima del río, por si acaso, son puntos coincidentes, es el mismo punto. El punto más bajo es el punto más bajo del río también. Sin embargo, el punto más alto del río va a ser este, ¿no ve? Y el punto más alto de la cuenca no se estará por este sector, no coincide. Solamente coinciden la altitud mínima de la cuenca y la altitud mínima del río, es la misma. Entonces, delta H sería altitud máxima del río, que es 1240, 1240. menos 1150, ¿no? Sí. Eso sería, ¿no? 1200. Ay, ya me olvidé. 40. 1240 menos 1240. 1150, ¿no? Sí. 1150. Y todo esto elevado a 0.385. ¿Cuánto sería entonces la duración, que es igual al tiempo de concentración? 27.66 minutos. 27.66 minutos. Y tenemos que meter en minutos a la fórmula de intensidad. Listo, ya tenemos todo. Entonces, ¿cuánto sería la intensidad en milímetros hora? Igual es como si fuera una fórmula empírica, más o menos la de la intensidad, ¿no? Van a revisar eso. Porque igual metes en estos datos, miren, tenemos que ir metiendo la intensidad, nos da en milímetros hora, el periodo en años de retorno y la duración en minutos. Es así, y nos da en milímetros hora, ¿ya?
Entonces, en hidrología pasa mucho eso. Utilizamos, correlacionamos de esa forma algunas unidades. 139 por 10 elevado a 0,574. Todo esto sobre 27.66 elevado a Elevado. 0,683. ¿Cuánto sale esto? $53.97. 53.97 48. milímetros de hora. Listo. Ahora ya tenemos todo. Entonces ya reemplazamos esto. Esto sería por 53.97. Voy a escribir mejor. Dios mío, realmente mis números están un desastre. Una vergüenza, es mi tableta. Está muy mal. Ya. Me van dictando, por favor, los valores aquí, chicos. 0,200. 78. 0.278 por el coeficiente 0,55 por 53.97 por 3.5. 3.5, que es el área, ¿no? Eso me da en metros cúbicos segundo. ¿Cuánto me da el caudal a la salida de la cuenca para el diseño de la alcantarilla? $28.89. 28.88. 28.88 metros cúbicos segundo. Esa es la respuesta. Puede ser que en el Excel varíe por decimales o en otro ya. A ver, vamos a ver. Cuando salí aquí. Ya estamos aquí. 0,55, 53. El área. Oh, ¿qué está multiplicando? D32. ¿Qué es el D32? Aquí me falta multiplicar algo. La intensidad. Con Kirchhoff hemos calculado nosotros, ¿no? Pero en minutos. Con Kirchhoff en minutos. Estoy compartiendo en el Excel. En el Excel van a arreglar eso ya. O sea, pueden volver a hacer. Porque fíjense, estoy viendo aquí que está. Nos está faltando. A ver qué. Por 0.200. Dice que está faltando 78. 29.47. Es por el Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff, ¿cuánto estamos sacando nosotros? 27.66. Aquí hemos sacado 26.86. ¿De qué forma? Ya, es que es con otra de las fórmulas planteadas, está calculando. Calculan ustedes en el Excel con la fórmula que está ahí en la presentación, con la otra fórmula. Con 0 puede variar, pero en realidad no puede variar tanto. Miren, hemos sacado con la otra fórmula de Kirchhoff, o podemos utilizar igual California, o podemos utilizar, por ejemplo, Bureau of Reclamation. No podría variar tanto el caudal, ¿no? En este caso hemos determinado un caudal o un valor de 29.47 y en el ejemplo, bueno, casi cercano, ¿no? 28.8.
29, digamos, ¿no? Entonces, eso tienen que controlar, ¿ya? De todas formas, en el examen yo pongo más, menos 0,5 o les especifico con qué fórmula para que no haya esas ambigüedades, ¿no? Y con cuántos decimales van a trabajar, ¿ya? Ese sería el ejemplo 2. Vamos a seguir. El ejemplo número 3 ahora. ¿Dónde está? Ya tendrían que haber visto esto. No sé. ¿Han visto alguno de ustedes algo? Nada. Al parecer No lo he nada. leído. Ya, tendrían que haber hecho. Se hubieran ganado puntos. Ni modo. Ya. Problema 3. Dice, las ordenadas del hidrograma unitario de 6 horas para una cuenca están proporcionadas en la tabla de abajo. Determinar el hidrograma para una precipitación neta de 3.5 que ocurre para una duración de 6 horas. ¿Ya? Fíjense, dice, el hidrograma unitario tiene una duración de 6 horas. Y el otro hidrograma que nos están proporcionando con una precipitación no unitaria, no de 1 centímetro. Habíamos dicho que un hidrograma unitario tiene una precipitación de 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, todo uno, ¿no? En este caso tenemos otra precipitación que no es unitaria, de 3.5 centímetros, pero tiene la misma duración. Entonces, ¿qué habíamos dicho que pasa cuando tienen la misma duración? Entonces, fíjense, en el programa se les va a dar así el tiempo y las ordenadas. A veces se les da ordenadas de esta forma, de forma horizontal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar los datos de forma vertical. Muchas veces agarran y se confunden en eso. Ya agarran y se confunden en eso, y eso está mal. Es simplemente ordenarlos así, de forma vertical. Ya en eso se confundían y por eso se aplazaron la mayoría de las veces. Pero me voy a copiar esto. Vayan copiando ustedes, porque lo van a hacer de forma manual. Vamos a hacerlo de forma manual, así que vayan copiando. Ya, tenemos lo siguiente. Ya, entonces van copiando. En el eje de las ordenadas me van a colocar el caudal y en el eje de las abscisas el tiempo. Nos vamos a hacer una gráfica también, ¿ya? Eso lo que vamos a usar después para graficar los datos. Eso igual tienen que hacer en su examen. ¿Ya tienen copiado esto? Nos está dando los datos de un hidrograma unitario, es decir, de esto, ¿no? Entonces, nos está dando una lámina unitaria, así. Nos está diciendo que tenemos una lámina unitaria, ¿ya? El eje de este hidrograma que produce un hidrograma unitario, es un hidrograma unitario. Esto es de un centímetro. Ya les había dicho que un hidrograma unitario puede tener una lámina de precipitación neta de 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro. En este caso, tenemos el dato del hidrograma unitario de 1 centímetro para una duración, esta duración, de 6 horas. ¿Ya? Entonces, esa lámina unitaria produce un hidrograma unitario. ¿Ya? Este es el hidrograma unitario de esta
precipitación. Es decir, llueve durante un determinado tiempo y esto se distribuye, ¿no? Ese es su hidrograma. Cómo se va a ir distribuyendo. Entonces, me dice, luego en ese mismo lugar ocurre una tormenta, una precipitación, pero esta vez de 3.5 centímetros. Es decir, esto. En vez de que sea 1, hay una que ocurre que es de 3.5 centímetros. Esta es de 3.5 centímetros, pero tiene la misma duración de 6 horas. ¿Qué habíamos dicho con respecto a la duración? Hay una hipótesis, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué podemos hacer? Por el principio de linealidad o proporcionalidad. A eso me estoy refiriendo. Fíjense, una lámina de precipitación unitaria, que en este caso puede ser 1 milímetro, produce un hidrograma, ¿no ve? Ese es un hidrograma unitario de esta lámina de precipitación unitaria. Lámina de precipitación unitaria quiere decir 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro. Estoy compartiendo, ¿no? La presentación les estoy mostrando, estoy compartiendo como pantalla. Sí. Chicos, ya. Entonces, por el principio del tiempo base constante, ¿ya? O duración total directo, que es el mismo para todas las lluvias, y el principio de linealidad o proporcionalidad me dice que las ordenadas de los hidrogramas, ¿ya? De escurrimiento directo son directamente proporcionales al volumen de la lluvia. Es decir, tenemos este caso, tenemos una lámina unitaria de 1 y luego tenemos una lámina unitaria de 3.5 en el ejemplo. Por el principio de proporcionalidad, cuando tienen esa misma duración, que son de 6 horas, van a generar el mismo tiempo base de distribución. Esta lámina se va a distribuir en ese mismo tiempo base, ¿ya? Entonces, para que yo agarre y encuentre el hidrograma de la lámina de color rojo, que en este caso es de 3.5, multiplico por un factor K, o es decir, el hidrograma o el caudal que se va a generar por la lámina de 3.5 es igual a un factor K por el hidrograma unitario. En este caso, ¿por cuánto multiplicaríamos este hidrograma? ¿Cuál sería mi factor K? Este caudal, dice, este que le estoy encerrando con rojo, ese caudal 2 que vamos a encontrar, esos caudales en realidad son varios caudales, ¿no? El hidrograma 2 ya va a ser igual a una K por los caudales del hidrograma 1. ¿Cuánto valdrá mi K para este caso, por ese principio? 3.5. Ya, Reina, ¿por qué? Nos está diciendo ahí en el ejercicio. Mira. Ya, a ver, ¿alguien más si han entendido, chicos? O sea, el principio de linealidad o proporcionalidad me dice que este caudal del hidrograma 2, de esa lámina 2, va a ser directamente proporcional al hidrograma unitario, pero multiplicado por ese valor de la lámina. En este caso sería, esto va a ser 0, ¿no ve? 0 por 3.5, este K va a ser 3.5 entonces, ¿no ve? Porque es directamente proporcional. 3.5 por 0, 0. Vamos anotando aquí. Hola, Cedejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espérame un ratito, por favor. Ya, eso sería 0, ¿no ve? Chicos. Sí. Ya, luego 3.5 por 25. Va 87. multiplicando. Exacto, vayan multiplicando, por favor. Y me van a dictar los valores. Esa es la idea. 3.5 por 0, 0. 3.5 por 25, ahí tienen el otro valor. 3.5 por 50 y así sucesivamente.